Familiares del chileno detenido que participaba en una manifestación por los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos protestaron en la embajada de ese país de acá, en Chile. Vamos a conversar respecto a este tema. Vamos a tomar contacto a esta hora con el padre de Lawrence Maxwell y la vaca, Alberto Maxwell, a quien le agradecemos poder establecer esta conversación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Bueno, lo primero que nos gustaría saber es si hasta este momento usted ha tenido algún tipo de contacto con su hijo y, si no ha sido así, de qué forma se ha ido enterando de las informaciones que se han dado a conocer, por ejemplo, que él estaría en una cárcel de alta seguridad. Sí, no he tenido ningún contacto directo con mi hijo, nadie lo ha tenido, de hecho. Una persona de su grupo musical quien tuvo derecho a visitarlo en los primeros momentos en que estuvo detenido. Pero luego nadie más ha tenido derecho a visitarlo. Fue trasladado de Ciudad de México a una cárcel de alta seguridad en Veracruz, donde es mucho más difícil verlo, y hoy sería su primera entrevista con un juez que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar en esto. Nos hemos ido enterando de la información a través de los comunicados que nos han hecho llegar amigos nuestros que están permanentemente preocupados de esto allá, y de toda una red que se ha creado tanto en Chile como en México, como incluso en otros países, Estados Unidos, Francia, por ejemplo, a través de los cuales se está pidiendo la libertad de nuestro hijo y se está adquiriendo información. Señor Maxwell, entonces, aclarado ese punto, que hasta el momento usted no ha podido tener una conversación, una comunicación directa con él. Usted dice que hay una red con la cual usted tiene informaciones respecto a las condiciones en que él está. En esa red, ¿ha habido también autoridades de gobierno de nuestro país que están en México? Estoy pensando en el embajador, en el cónsul, por ejemplo. Bueno, no podemos decir que el cónsul o que las autoridades de gobierno sean partes de esta red que es más bien familiar y de amigos, pero sí puedo decir de que las entidades de gobierno que involucradas en un asunto como este han reaccionado de manera muy positiva, muy interesada y han estado presentes constantemente. Puedo decirlo desde el canciller Heraldo Muñoz, que ayer hizo declaraciones, ustedes lo saben, ¿no? Incluso el señor Elizalde, representante de gobierno, también hizo declaraciones, y en particular el embajador en México y el cónsul general en México han estado constantemente preocupados del asunto. Ellos sí han tenido alguna comunicación con mi hijo. El cónsul estuvo durante la declaración que tuvo que hacer obligatoriamente en los primeros momentos que fue detenido, y luego ahora, por ejemplo, en este momento se trasladó el cónsul general a Jalapa, donde está la documentación y donde está el juez que tiene que ver. Esta es una cuestión importante, el haber tenido que ir a Jalapa y el tener que presentarse en Jalapa cuando está recluido en Veracruz. Es una artimaña como para hacer que las cosas sean más difíciles, sencillamente eso, así como la artimaña que ha habido como para no permitir que lo atienda un abogado personal o por último un abogado de derechos humanos, sino que sigue siendo atendido por un abogado de oficio nombrado por quienes lo acusan. Señor Maxwell, entonces, hasta este momento, el rol que han tenido las autoridades, para usted le dan una cierta tranquilidad respecto a lo que pudiese pasar con su hijo. ¿Usted las considera adecuadas? Sí. Si usted quiere, sí. Las autoridades chilenas han tenido el comportamiento debido con respecto a un compatriota, se han interesado por el caso y han estado actuando. Espero yo que con la ayuda de ellos, con el impulso y la base que ellos nos pueden dar, lleguemos pronto a una solución de este problema que es absolutamente ficticio. Ahora, el principal problema está en el temor que hay de los cargos que se le imputan. ¿Qué información tiene de eso? Porque hasta ayer se hablaba de posiblemente imputaciones de cargos relacionados con terrorismo. Ahora ha habido una variación. No sé cuál es la última información que usted tiene con respecto a este punto. Exactamente, permítame leer esto. Los primeros cargos a los cuales se le imputaron fueron de terrorismo, de tentativa de homicidio, de motín y asociación delictiva. Entiendo yo, y esto no está muy claro todavía, incluso en la información que llega desde la Procuraduría, le quitaron 2 cargos, así como al resto de los muchachos que están detenidos junto a él. Les quitaron 2 de estos cargos. El de terrorismo está claro, luego el siguiente, no sé cuál de ellos, y le mantienen 1 o 2 cargos, lo que demuestra
de que las acusaciones son falsas, de que no tienen pruebas como para corroborar esto que están denunciando, así como los otros dos cargos tampoco tienen pruebas, ¿no? Usted tiene también información respecto a si las otras personas que también fueron detenidas ese día, que estaban participando de estas actividades, de estas manifestaciones por la desaparición de los 43 normalistas, están en una condición similar, me refiero al tema de dónde están detenidos y también de los cargos que se le están imputando a la de su hijo. Sí, está en una situación similar, o sea, es lo que sé así en forma general. No sé nada de los casos particulares de los restos de los muchachos que están detenidos, pero en lo general sí, están sufriendo en la misma reclusión en una cárcel de alta seguridad en Veracruz, están siendo acusados de los mismos cargos y están teniendo las mismas dificultades para poder defenderse que hasta aquí ha tenido mi hijo. Señor Maxwell, ayer nosotros también tuvimos una conversación con su señora, quien establecía que la información que ella tenía era que él estaba amarrando una bicicleta, que estaba participando de este tipo de actividades que, como también se ha estado dando a conocer por estos días, se están dando en gran parte de México. Y es en ese momento que hay un grupo de personas que corren y es por eso que él es detenido. ¿Usted confía en la absoluta inocencia de su hijo, que no haya estado involucrado en ningún tipo de acto, que son las acusaciones y las imputaciones que hemos escuchado hasta este momento? Absolutamente, y le puedo dar un poco más de detalles. Yo estuve con él hasta hace más o menos una semana y media, 2 semanas atrás. Antes de despedirme de él, yo había estado en Oaxaca, recorriendo unos pueblos maravillosos, indígenas y de campesinos. Cuando llegué al DF, hablé con él y le conté la experiencia linda que yo había tenido, y él quedó muy entusiasmado y decidió ir a Oaxaca. Cuando yo me vine a Chile, él estaba partiendo para Oaxaca a recorrer estos mismos pueblos. Eso fue lo que hizo. El día de la manifestación, él venía llegando de Oaxaca, de haber estado recorriendo estos lugares, ¿no? Llegó tarde, tomó su bicicleta apenas llegó y partió a esta manifestación que él sabía que se iba a producir en el Zócalo. O sea, que él tenía alguna relación con células terroristas o con una organización desde Oaxaca, perdido en la sierra, muy difícil, ¿no? Por otro lado, él está terminando una tesis de doctorado en literatura, ¿no? Tiene que defenderla, le tienen que dar la fecha para la defensa de esta tesis ahora en el mes de diciembre. Durante todo este último tiempo ha estado abocado a corregir la tesis dependiendo de de lo que le han dicho sus profesores de tesis, ¿no? Es una tesis brillante. Él ha estado preocupadísimo de esto, así que mal podría haberse preocupado de establecer células de terrorismo o cosas por el estilo en un país extranjero incluso. Señor Maxwell, su impresión de qué podría estar detrás de la detención de su hijo, más allá del hecho que tiene que ver y tiene relación con haber estado participando en este tipo de actividades, de manifestaciones. Le quiero preguntar también, ¿su hijo, por ejemplo, participa de o tiene alguna militancia política, tiene alguna actividad política en este momento que pudiese también ser uno de los argumentos que se está utilizando por esta detención? Porque sabemos que hay algunas voces que dicen que podría haber otro tipo de situaciones detrás de la detención de muchas de las personas que han participado en este tipo de actividades. Que hay cosas detrás de la detención de él, por supuesto que las hay. Mi hijo en este momento no es militante de ningún partido político, él es militante de la literatura, por eso está haciendo su tesis, es militante de un grupo musical que él mismo organizó, se llaman Los Sopes, y tocan a menudo en Ciudad de México, es militante del arte en general, etcétera. Sí hay cosas detrás, y detrás lo que no ha podido ser explicado después de mucho tiempo es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, por ejemplo. El gobierno no lo ha podido explicar, y ahora están tratando de tender una cortina de humo, tratando de explicarlo o de dejar que esa explicación se enmarañe cada vez más detrás de una acusación de terrorismo a personas que son absolutamente inocentes, entre ellos mi hijo. O sea, podría extenderme mucho más en esto, pero creo que queda claro hacia dónde voy, no es necesario extenderse mucho más. Para ser claros entonces, para usted, los responsables de esta situación es el gobierno mexicano. En otras palabras. Ahora, dada esa situación, ¿qué esperaría usted de las autoridades de nuestro país respecto a este caso, a la detención de su hijo? Ya le dije antes, yo creo que las autoridades de mi país han reaccionado de manera muy positiva, de manera como debe reaccionar
los distintos organismos que tienen que preocuparse de los ciudadanos en el exterior y que tienen que mostrar su eficiencia. Lo han hecho. Lo han hecho. Ha habido, incluso entiendo yo, ha habido instrucciones de parte del gobierno central hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, hacia el consulado, hacia la embajada, como para actuar en este caso. Me parece muy bien y espero que puedan hacer el esfuerzo máximo como para que en conjunto logremos la pronta libertad de mi hijo. Señor Maxwell, para finalizar entonces, y pensando que nos queda poco tiempo, ¿qué es lo que va a pasar dentro de estos próximos días? ¿Qué información tiene usted? Porque lo último, y también como comenzamos esta conversación, era de que él estaba detenido en un recinto de alta seguridad en Veracruz. Exactamente, no lo sé. No sé qué va a pasar. Esto depende de las autoridades mexicanas, depende de la Procuraduría, depende de la Policía, depende del gobierno mexicano. El señor ministro del Interior, por ejemplo, declaró que mi hijo, sin haberlo visto, sin tener ninguna prueba a la vista, sin tener un video, sin tener nada, declaró que mi hijo había sido el más violento en las manifestaciones. O sea, detrás de esa acusación hay algo. Detrás de esa acusación se esconde intenciones malas. Lo veremos. No sé qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Espero que las acciones del gobierno chileno y las acciones de los grupos de amigos y la red que está detrás nuestro logren echar por tierra estas acusaciones que son en absoluto falsas. Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo su tiempo con nosotros y también para conocer ahí mayores informaciones respecto a lo que sucede con su hijo, y estaremos también atentos a las últimas novedades que surgen en este caso. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, Viviana. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, hacemos un alto y ya volvemos con más.